Buenos días, soy Alicia y soy la recomendadora. Con tanta alarma social como hay con el coronavirus, os quiero contar mi propia experiencia porque volví anteanoche de viaje porque he estado 5 días por Viena, Budapest. Os prepararé algunos vídeos próximamente sobre este viaje, pero lo que me quiero centrar es en qué está pasando en Europa y en España con el coronavirus. Yo no estaba preocupada por él. Realmente yo no estaba preocupada, yo me fui el día 4 por la noche y me empecé a preocupar ahí. De hecho, el día 5 dejé estos stories en mi cuenta de Instagram, aunque pensé muy mucho si contarlo o no, porque no quería crear más alarma social de la que están creando los medios de comunicación. Aquí os dejo los stories. Por cierto, tengo que decir, yo no estaba asustada por el coronavirus ni nada, me parecía que la gente era súper exagerada, bueno, y en parte lo sigo pensando, y que todo era una locura colectiva, no sé, extraña. Pero he de decir que desde ayer estoy acojonada. Y os voy a decir por qué. Porque en el aeropuerto había muchísima gente con mascarillas, la gente con mucho rollo de esto, de lo de las manos, del alcohol, y sinceramente me ha acojonado viva. Y no me atreví ni a tocar la revista del avión y no sé qué hacer para que se me quite este miedo. Ante estos stories, vuestras respuestas, porque me mandasteis algunos mensajes privados, fueron de ten cuidado, la gente es exagerada, pero también todo lo contrario. Entonces, estos 5 días que yo he estado fuera de España, yo sabía que Italia tenía un foco muy grande y que en España teníamos algunos casos, pero la cosa no era demasiado peliaguda, aunque yo en el aeropuerto me asustase. Y hasta ese momento yo no fuera consciente de la gran alarma social que había ante esto. En Viena no noté nada extraño, la gente no iba con mascarillas, la gente estaba normal. En Budapest exactamente igual. Pero cuando volví a alarmarme, pues cuando llegamos al aeropuerto de Budapest, de repente había un cartel muy grande del cual me arrepiento de no haber hecho una foto, pero en este vídeo que os pongo, ese cuadradito en la esquina inferior izquierda, en blanco y negro, lo que dice es que todos los vuelos desde Budapest hasta el norte de Italia están suspendidos hasta nuevo aviso, porque el foco principal del coronavirus en Europa es el norte de Italia, o por lo menos lo era, creo que lo sigue siendo. Había muchísima más gente con mascarillas en el aeropuerto y bueno, no le quise hacer demasiado caso. Quiero contaros cómo está ahora mismo España en primera persona, por si tenéis planeado venir, no tenéis planeado venir, etcétera, etcétera. Simplemente os quiero dar la información. Yo llegué a casa, bajé al supermercado a comprar algo para cenar y mi sorpresa fue que el supermercado estaba medio vacío, cosa que en la vida ha ocurrido. Aquí en España normalmente hay comida en los supermercados, pues estaba arrasadísimo. Yo no entendía por qué y me dijo un chico en el supermercado, es por el coronavirus. Claro, yo llevaba 5 días fuera de España y no sabía todo lo que había ido pasando y toda la alarma social que se había ido creando. La gente iba con unos carros, o sea, os lo juro, unos carros, yo no había visto unos carros así de llenos en la vida en un supermercado de barrio, porque ese tipo de carros tan llenos normalmente la gente sí que los llena cuando va a grandes superficies, tipo pues Carrefour, al campo, etcétera, etcétera, pero en una Ahorra Más eso yo no lo había visto nunca. Que por cierto, fijaos las fotos que están ya corriendo por internet, son fotos reales de lo que está ocurriendo en Mercadona. O sea, es increíble. Dejadme en comentarios qué os están pareciendo estas fotos, porque yo, si no hubiera visto lo que viene el Ahorra Más de al lado de mi casa, no me lo creería, porque eso parece que venga el apocalipsis, Mad Max o no sé qué. También están corriendo algunos chistes que la verdad que me parecen graciosos, porque hay que quitarle un poco de hierro al asunto, porque es cierto que es un virus desconocido, que no tiene vacuna, que estamos ahora mismo en bragas con él y no sabemos cómo va a reaccionar ni a cuánto va a llegar, y entonces hay que ser precavidos, pero bueno, sin psicosis, ¿vale? Yo vi esto en el supermercado, pero bueno, se me olvidó. Al día siguiente llegué a la oficina y ¿cuál es mi sorpresa cuando abro el correo y hay muchísimos mails sobre el coronavirus, porque en España tenemos ya el sistema sanitario saturado y entonces cuanta menos gente se contagie o más despacio lo hagamos, porque al final seguramente todos acabemos teniendo el coronavirus en algún momento, igual que hemos tenido la gripe u otros virus que hay actualmente
por aquí, por el ambiente. España está ahora mismo con, os lo digo para no equivocarme, más de 2.000 casos contagiados. Estoy leyendo la última hora del periódico El País. Y en Italia hay ya más de 10.000 contagiados y 631 muertos. Entiendo que la gente se asuste, yo empiezo a estar un poco asustada y me preocupa porque ahora voy por la calle y a veces miro a la gente, porque ahora ya te cruzas con bastante gente con mascarilla, no todo el mundo, pero sí un porcentaje que para mí era impensable en un país como España. Me gustaría saber cómo están en Italia, por favor, los que estéis en Italia, si podéis poner fotos o algo en los comentarios para saber cómo lo estáis viviendo allí, porque si aquí estamos así no me quiero imaginar cómo están allí. Pues empiezo a mirar a la gente rara por la calle, cuando veo a alguien con mascarilla, ya dudo si estará contagiado o simplemente lo lleva por precaución, para no irme por las ramas. Esta es la situación actual que está en España. Ayer la Comunidad de Madrid cerró colegios, universidades, guarderías, centros culturales, teatros, absolutamente de todo. La actividad está completamente paralizada en la Comunidad de Madrid. Han cancelado las fallas en Valencia. Todos los eventos multitudinarios que había en España se están cancelando. No te quiero decir que no vengas a Europa o a España. Si ya tenías un viaje previsto, evidentemente. Si tú te sientes más tranquilo, intenta cancelarlo. Por supuesto, lo más importante es que uno esté a gusto y disfrute de sus vacaciones, de su viaje, de lo que viene a hacer aquí, porque es una inversión grande, es un dinero, uno viene con ilusión y no hay que venir con miedo. Si es tu caso y has contratado un seguro de viaje, pues intenta cancelarlo, que te devuelvan el dinero. Si no, lávate las manos. Ven tranquilo. En el aeropuerto, si te sientes más seguro, ponte una mascarilla. No sabemos qué va a ocurrir con esto, porque a cada hora que pasa realmente los datos son diferentes, van aumentando, se van incrementando. No se sabe qué va a pasar. De aquí a 4 días quizá la situación sea otra. Entonces, ¿es o no es peligroso viajar a Europa, España? Evaluadlo vosotros. Yo sí que os digo que me había planteado justo antes de este viaje a Viena y Budapest. Tenía muchísimas ganas de ir a Sicilia desde el año pasado cuando estuve en Nápoles. Y mi profesora de Kundalini Yoga está organizando un retiro en Sicilia para octubre. Me estaba planteando ir y ya os digo que tras hablar con mi madre, ni me lo voy a plantear porque yo no sé cómo va a estar el mundo en octubre. No es que tenga miedo de coger el coronavirus, si lo cojo, lo he cogido, lo intentaré pasar y que sea lo que Dios quiera. Yo paso todos los días por Atocha Renfe para ir a trabajar y fijaos cómo estaba hoy a la vuelta del trabajo. La parte del AVE y la parte de cercanías. Los que conocéis Madrid y sabéis cómo es la estación de Atocha o cualquier gran estación de trenes, estaréis tan asombrados como yo al ver tan poquita gente en la estación y sobre todo a esas horas que son de muchísimo tránsito. Pues nada más por hoy. Si no te has suscrito al canal todavía, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Pronto espero subiros vídeos más divertidos y de cosas no más interesantes, porque realmente los que estáis fuera os gusta saber cómo están las cosas por aquí, sobre todo si tenéis pensado venir. Entonces, bueno, está bien informarse. Informaros en canales recomendados y oficiales, por favor. Os dejo aquí abajo el link del Ministerio de Sanidad español, donde están todas las indicaciones y todas las precauciones que hay que tomar para intentar sobrevivir al no contagio del coronavirus. Y pues ya está. Besitos.